Se inicia orando, mi pastor. Ok. Altísimo Dios, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesucristo nos presentamos delante de ti, todos unánimes, Señor, con un corazón agradecido, agradecido con tu gracia, con tu favor, agradecido de saber de que tus misericordias son nuevas cada mañana, agradecido de saber de que nuestra familia está bien, también pidiéndote, Señor, que consueles a aquellos que han perdido seres queridos, porque así ha sido, Señor. Que aprendamos a valorar cada instante, cada momento que tú nos permitas vivir con nuestras familias, que vivamos en contentamiento, que realmente estemos agradecidos con todo lo que tú provees, aún con el dolor. Delante de ti, Señor, estamos, porque tú pesas nuestros corazones y examinas lo que realmente hay en ellos. Y te pedimos perdón, Señor, si hemos pecado con pensamientos y con palabras, aún en el sueño hemos podido pecar contra ti. Como dice el rey David en su salmo, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Ayúdanos, Señor, a perseverar y a no desmayar en esta buena batalla de la fe. Ponemos en tus manos a Juanito, Señor, que yo esté usándolo para tu gloria, que sean tus palabras, no las palabras de Juan, y que todos nosotros estemos receptivos espiritualmente a lo que tú tienes que hablar a nuestra alma. Pero en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, buenos días para todos. Y hoy vamos con el devocional suficiente para hoy. Si alguien de pronto lo tiene a la mano, nos pueda ayudar con la lectura. Bueno, voy a leerlo entonces. Dice, suficiente para hoy. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Lucas 11:3. Si el pan ha representado algo durante la historia, es el sustento diario. Ciertamente, otros alimentos son aditamentos placenteros a nuestra existencia, pero cuando pensamos en pan, la mayoría de nosotros piensa en la provisión de una de las necesidades más básicas de la vida. Ese tipo de pensamiento es congruente con la provisión única de Dios para su pueblo. En el Antiguo Testamento, la experiencia de los israelitas vagando por el desierto requirió su dependencia completa en que Dios satisfaría sus necesidades diarias. Una de las maneras más tangibles en que aprendieron la lección fue a través de la provisión diaria de maná del cielo por parte de Dios. Dios dejó claro a su pueblo que cada día Él supliría suficiente maná para un día y solo uno. Ellos no debían dejar nada de sobra para la mañana. Éxodo 19. Su propósito en proporcionar un solo día de pan a la vez era enseñarle a su pueblo a confiar en su provisión. Tristemente, algunos israelitas dudaron de que él haría lo que prometió y lo desobedecieron al lugar y lo desobedecieron al guardar algo de maná para el día siguiente, ya que dudar de las promesas de Dios siempre conduce a desobedecer sus mandamientos. Ellos se levantaron en la mañana para encontrarse con una masa de sobras de maná maloliente e infestadas de gusanos. Dios les estaba enseñando a descansar en que Él proveería para ellos. Fue una lección que les llevaría bastante tiempo aprender. Cuando tomamos el ejemplo del Antiguo Testamento y consideramos las palabras, danos hoy el pan nuestro de cada día, nos damos cuenta de que en esta línea del Padre Nuestro, Jesús está subrayando una realidad atemporal en todas las épocas. Dios ha enseñado a su pueblo a confiar, no en la provisión misma, que solo nos deja anhelando más, sino en el proveedor quien satisface todas nuestras necesidades. Dios desea que nosotros nos levantemos cada día y descubramos de nuevo su provisión para nosotros. Por eso, instruyó a los israelitas que guardaran una pequeña medida de maná para la posteridad, diciendo, que se guarden
unos 2 litros llenos de maná para sus generaciones, que vean el pan que yo les di a comer en el desierto. Al seguir esta instrucción, una generación podía hablar a la siguiente de la realidad y la maravilla de la provisión continua y diaria de Dios. El Padre, a quien podemos conocer mediante Jesús, se preocupa por nuestras necesidades personales, prácticas y materiales. Quizá te despertaste esta mañana agobiado y ansioso por los problemas actuales o por eventos futuros en tu vida. Recuerda esto, tú le preocupas a Dios de manera personal y puedes acercarte a Él en confianza, pidiéndole que te dé todo lo necesario para hoy. Entonces podrás confiar en que Él te dará exactamente lo que necesitas hoy y luego mañana y así por toda la eternidad. Puedes echar todo el peso de tu ansiedad sobre Él porque Él cuida de ti y provee para ti. Primera de Pedro 5:2. El tema de hoy, suficiente para hoy, ¿sí? Hemos venido en los últimos 2 o 3 devocionales hablando acerca del Padre Nuestro, donde hemos venido estudiando en varias líneas de esa oración, donde los discípulos le pedían al Señor Jesucristo, enséñanos a orar. Y el Señor Jesucristo modeló una oración o utilizó una oración que es un modelo donde se muestran las peticiones sobre las necesidades enteras de la vida del creyente o de la vida del ser humano como tal. Cada parte de esta oración muestra cómo el Señor Jesús nos va guiando a cuáles son esas necesidades que tiene un creyente. Y su propósito o el propósito general de lo que es el Padre Nuestro es confiar en Dios, confiar en que Él es fiel y que podemos acercarnos a Él como Padre. Recordemos que hace varios devocionales veíamos cómo hemos sido adoptados por Dios, ¿sí? Cómo podemos llamarlo a Él Padre a través de la obra de Jesucristo, ¿cierto? Y cómo nos dio esa adopción y lo podemos llamar Padre confiadamente, Padre, Padre. Entonces, el propósito del Padre Nuestro es que podamos ver a Dios como ese Dios fiel, ¿sí? Y que podemos estar convencidos de que tiene especial cuidado de todas las áreas de nuestra vida. Entonces recordemos un poco la oración. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Esto qué muestra esta parte? Muestra que Dios tiene lugar, es el lugar de Dios. Y que también tenemos una condición de hijos de Dios. Somos adoptados hijos a causa del precio más alto que Él pagó. Entonces, cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, decimos que Él gobierna todas las cosas y que asimismo es nuestro Padre. Dice, santificado sea tu nombre, ¿sí? Poner el nombre de Dios en primer lugar. Siempre debe ser Dios lo primero. Nosotros no somos lo más importante, debe ser Dios. Y oramos a nuestro Dios, que es santo, 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 con el deseo de que el nombre de Dios sea exaltado, que sea conocido. Venga tu reino, ¿sí? Y el pastor nos explicaba y orábamos y decíamos que cuando oramos, venga tu reino, es porque somos parte de una ciudadanía que no es de esta tierra, que no es de este mundo, sino que es una ciudadanía celestial. Y cuando decimos venga tu reino, estamos pidiendo que en esta vida en la que vivimos se establezca el reino de Dios y de tal manera debemos ser conscientes que establecerse el reino de Dios y la ciudadanía nuestra es para vivir en obediencia a Dios, ¿sí? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero el día de hoy vamos a ver la otra parte, ¿sí? Ahora el Señor nos lleva a una parte de la oración en la cual el Señor nos muestra y nos enseña a pedir. Danos hoy nuestro pan de cada día, ¿sí?
Danos hoy nuestro pan de cada día. Y es allí donde vamos a centrar este estudio. Muchas interpretaciones pueden mostrar que el pan de cada día son tanto cosas materiales como cosas espirituales, ¿sí? Y la palabra que más llama la atención, obviamente en esta frase, danos hoy nuestro pan de cada día, es la palabra pan, ¿sí? Es la que como que más marca nuestra atención, la palabra pan. El pan en la Biblia, ¿qué representa? Representa el sustento diario. Era un aspecto esencial en la alimentación del pueblo. También el significado de la palabra pan era todo aquello que era necesario para el sostenimiento o la subsistencia personal, todo lo que se necesita para nuestra vida aquí en la tierra, ¿sí? Muy bien lo dice Génesis 3:19, cuando Dios le dice a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, ¿sí? Representa ese sustento diario, ¿sí? Y muy coloquialmente se dice, hoy en día, pues obviamente ya hay roles donde se trabaja fuertemente en el hogar entre parejas, pero antiguamente el varón de la casa se decía que era el que llevaba el pan a la casa, hablando de que era el que llevaba todo lo que se necesitaba en el hogar, ¿sí? Entonces el pan representa eso, representa todas las necesidades y, y todo lo que nosotros necesitamos. La Biblia nos muestra también que en la tentación de Jesús era algo que el cuerpo necesitaba. Dice Mateo 4, del 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la palabra pan nos muestra que es todo lo que necesitamos para nuestra vida aquí en la tierra, ¿sí? El pan se muestra como algo que se necesita para el sustento, ¿sí?, del ser humano. Y Jesús también dice en Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Miren esto, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que a mí cree nunca tendrá sed. Lo que está diciendo es que así como el pan representa las necesidades para el cuerpo del hombre, Jesucristo mismo también representa y satisface por completo las necesidades del alma, ¿sí? Entonces, es curioso la palabra pan. Entonces, pedir por el pan de cada día es pedir por todo aquello que es necesario para nuestro bienestar y nuestra subsistencia. Es algo que podemos aclarar en este momento y es que pedir por pan es pedir por todo aquello que es necesario, sea alimento, sea abrigo, sea ropa, sea techo, sea todo aquello que es necesario para vivir en este mundo, ¿sí? Y al orar día tras día, ojo, día tras día, porque debe ser así. Al orar día tras día, debemos pedir a Dios que nos provea el sustento diario para todas nuestras necesidades físicas y espirituales. Cuando nosotros hacemos esta serie de devocionales, ha sido muy precioso y se los confieso, ha sido de mucha bendición para mi vida. Cuando hacemos esta serie de devocionales, lo que estamos haciendo es pidiéndole a Dios diariamente, ¿sí? Ponemos delante de Dios nuestras peticiones, pero también recibimos ese pan diario cuando oramos, cuando leemos, cuando estudiamos. Pero no solamente es ese alimento espiritual. El Señor también nos habla que por todas
por todas nuestras necesidades materiales, por todas nuestras necesidades debemos ir día a día a pedirlo. Pero aquí se toca mucho el orgullo de nosotros en esto. ¿Por qué? Porque nos cuesta día a día pedirle a Dios por todas las cosas que necesitamos. Todos nosotros damos gracias por el trabajo. Gracias, Dios, por el trabajo que me diste. Gracias, Dios, por este trabajo. ¿Sí? Pero muy en el fondo, por allá, todavía confiamos y creemos que ese pago es producto de lo buenos trabajadores que somos. Y que por ese buen trabajo que hacemos, por lo buenos trabajadores que somos, es el resultado de muchas cosas que tenemos en nuestras vidas. Y en ocasiones nos creemos autosuficientes. Y recordemos que si tenemos trabajo, si tenemos salud, si tenemos un vehículo para movernos, si tenemos herramientas de trabajo, si tenemos conocimiento para hacer algo y que además por eso nos pagan, es porque todo eso ha sido enteramente y completamente dado por Dios. No hay nada que no sea dado, que no hayamos recibido de Dios. Y nosotros todavía tenemos ese alto sentido de autosuficiencia. Y esa autosuficiencia no nos permite ver por completo que todo ha sido dado y entregado completamente por Dios. Es por eso que el Señor dice, día a día pidan el pan. Daniel 4, 28 al 33 muestra la historia asombrosa de un hombre llamado Nabucodonosor. Dice Daniel 4, 28 al 33, dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 2 meses, paseando por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Así se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Ese peligro de la autosuficiencia. Y como creyentes, como les digo, podemos dar gracias tal vez por el trabajo que tenemos, pero qué peligro es no pedir día a día y confiar día a día, sino que muchas veces descansamos es en los talentos, ni siquiera son nuestros, en los talentos que el mismo Señor nos ha dado, ¿sí? Debemos también tener mucho cuidado de algo, ojo aquí. Hoy en día, nosotros, y más, digamos, lo que estamos haciendo aquí es conociendo de nuestro Dios, pero día a día nosotros avanzamos en el conocimiento de las leyes de Dios, pero debemos tener cuidado que ese conocimiento nos lleve a creer que podríamos vivir en esta vida sin Dios. Vivir con conocimiento, pero sin Dios. También es peligroso eso. Y la verdad es que nosotros no podríamos vivir ni un solo día, ni un solo segundo sin la ayuda de Dios. Mire, ni un solo segundo, sin que sea Dios el que nos sostenga a nosotros. Todo es de Él, por Él y para Él. Un viejo predicador le preguntó a unos niños en una clase de escuela bíblica, niños, ¿de dónde viene el pan que ustedes comieron anoche? Ellos respondieron, mamá nos lo dio. Ah, ya. ¿Y de dónde sacó su mamá el pan? De la panadería, respondieron.
Ah, ya. ¿Y el panadero? Los niños dijeron, pues compró la harina al molinero. Ah, ok. ¿Y el molinero de dónde sacó la harina? Pues se la compró al granjero. Muy bien. ¿Y el granjero de dónde sacó la harina? Pues de la tierra. Ok. ¿Y de dónde obtuvo el granjero la tierra? Finalmente respondieron, de Dios. De una forma u otra, tenemos que llegar a esa respuesta. Todo es de Dios. Pero ¿cuánto nosotros nos tardamos en reconocer que Dios es el dador de todas las cosas que tenemos? Muchas veces nos ha costado tiempo reconocer eso. ¿Qué debería ser lo normal en la vida de un creyente? Que ore por los alimentos, ¿cierto? Pero ¿cuándo fue la última vez que oramos con ese sentido de urgencia por la provisión de Dios? Diciendo, por ejemplo, Señor, ten misericordia de mí. No permitas que yo y mi familia pasemos hambre, porque si no fuere por tu provisión diaria, ¿qué sería de nosotros? Eso es un sentido de urgencia, ¿cierto? Pero no, a veces vivimos confiados en que vamos a tener todos los días, pero esa confianza no es una confianza meramente en Dios, sino que a veces es una confianza depositada en nosotros mismos, porque descansamos en que tal vez tenemos un trabajo estable y no nos va a faltar, pero cuando nos acercamos a Dios diariamente para pedirle el pan, porque es Dios quien pone el pan a la mesa. Deuteronomio 8, 11, 19 dice, del 11 al 19 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, ojo, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Qué peligro es día a día confiar más en nosotros que en Dios. Entonces la oración es, danos el pan nuestro de cada día. Nuestras necesidades son cada 8 días o son todos los días. Son diarias. Y Dios pide que se hagan oraciones diarias a Él, presentando nuestras peticiones delante de Él. El mismo Señor lo pide de esa manera, que sea diario. En Éxodo 16, que es el texto que nos apoya el devocional, la Biblia nos muestra que el pueblo estaba murmurando contra Moisés, porque creían que era mejor haberse quedado en Egipto, esclavos, pero aparentemente ellos decían, allá comíamos, preferían quedarse allá en la esclavitud que según ellos morir en el desierto de hambre. Y esa murmuración no era solo contra Moisés, es una murmuración que era directamente contra Dios, porque Moisés fue un instrumento de Dios, pero fue Dios mismo el que los sacó a ellos. Y Dios escucha esta murmuración y decide proveerles un alimento único, carne y pan, pero especialmente pan, el maná del cielo, que era directamente enviado por Dios desde el cielo.
Pero ojo aquí, había una instrucción muy especial de parte de Dios. Éxodo 16:4. Ojo la instrucción del Señor para esta provisión. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente. Ojo, recogerá diariamente la porción de un día para que yo pruebe si anda en mi ley o no. El mismo Señor da la instrucción que era diariamente la porción de un día. El único día que se podía recoger un poco de más era el sexto día para tenerlo el día de reposo. Pero la instrucción del Señor era muy clara, diariamente la porción de un día. Durante la guerra de 1950 a 1953 en Corea, eh, Corea del Sur se quedó con un gran número de niños huérfanos. Bastantes niños quedaron huérfanos a partir de la guerra, sus padres murieron. Entonces muchas agencias de ayuda llegaron para ayudar, para hacer frente a este problema de tanto niño huérfano que había. Y una de las personas que fue parte de ese esfuerzo informó que había encontrado que estos niños, a pesar de que se les daba comida, se les daba las 3 comidas del día, cuando llegaba la noche se ponían muy inquietos y no podían dormir, tenían una gran dificultad para dormir. Entonces empezaron a hablar con los niños y se dieron cuenta que la ansiedad se debía a la incertidumbre que tenían de que tal vez no podrían tener comida el otro día. Los niños se ponían muy inquietos por eso y no podían dormir, porque pensaban que al otro día no iban a tener comida, a pesar de que estaban en un lugar seguro. Pero entonces, para ayudar a resolver este problema, los trabajadores del orfanato, de un orfanato en especial, decidieron que cada noche cuando los niños se fueran a cama, las enfermeras le pondrían un pedazo de pan en las manos de cada uno. Y el pan no era para que se lo comieran, solo era para que se sostuvieran en sus manitos mientras se quedaban dormidos. Era como una manta de seguridad para ellos, recordándoles que habría provisiones necesarias para cada día. Y efectivamente dio un resultado. Los niños calmaron la ansiedad y esto les ayudó a dormir. Del mismo modo, a nosotros nos consuela saber que no nos faltará comida o pan para suplir nuestras necesidades físicas. Al Dios enviarle maná del cielo, les estaba diciendo, yo soy el que les provee a ustedes. No les va a faltar nada, ¿sí? Pero ellos murmuraban en contra de Dios y aún así hicieron lo que no debían hacer. En estos momentos, les confieso, está lloviendo. Y nosotros nos estábamos quejando hasta hace días del solazo, de los calores que hay. Y hoy ya las lluvias empezaron. A veces murmuramos de cosas cuando son provisiones de Dios. Entonces, el pan nuestro de cada día se lo estamos pidiendo es al dueño de todo, al dueño del pan. Pero lo que realmente importa no es tanto el pan, sino toda la confianza que podemos tener en él. Y es esa confianza diaria. Él nos pide que oremos y que pidamos por todas las cosas de nuestra vida. Esa es la petición del Padre nuestro. Esa es la petición de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ojo, no es complaciendo los caprichos, porque Dios no le complace caprichos a nadie. Dios sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidades, pero aún así Él nos dice, pídanme el pan diario. No cumpliendo las órdenes de nadie, como en ciertas movimientos le enseñan a la gente, decrétalo, ¿sí? Decláralo, o diciéndole a Dios como si Él fuera nuestro siervo o esa lamparita donde sale el genio, de ninguna manera.
Dios pide que la oración sea diaria porque Él se complace en escuchar nuestras oraciones y en especial o las oraciones de los hijos de Dios, de sus hijos. Él se complace diariamente a los que han sido comprados por precio, por el más alto precio, por la muerte de Jesucristo. Dios se complace en escuchar nuestras oraciones. Nuestra confianza en Él es estar plenamente convencidos, ojo, plenamente convencidos en que tenemos un Padre que nos cuida, que nos protege y que sabe de qué cosas tenemos necesidades. Pero también es importante aclarar algo y es que con Dios no podemos, como en una cuenta de ahorros, no podemos acumular oraciones. La oración de hoy es de hoy. Mañana debo volver a pedir y así todos los días. La oración de hoy ya no me sirve para mañana. Dios dice diariamente. Y mire lo que pasó en Éxodo 16:20 con el pueblo de Israel. Después de que Dios les había dado maná, dice, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día. Y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego el sol calentaba, luego que el sol calentaba, se derretía. Dios les había dicho diariamente lo necesario, pero ellos creyeron ser más inteligentes que Dios. Uy, no, seguramente se acaba, entonces recojamos un poco más, ¿sí? Pero ¿qué pasaba con lo que recogían? Se podría, se podría y criaban gusanos. ¿Por qué? Porque se estaba desconfiando de Dios, del proveedor, del sustentador. ¿Por qué? Porque Dios tenía y tiene una provisión para cada día. Dios decía que nosotros nos levantemos cada día y descubramos de nuevo su provisión para nosotros, así como sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero Dios desea que nos levantemos a pensar en eso, a confiar en eso. El Padre, a quien podemos conocer mediante de Jesucristo, se preocupa por todas nuestras necesidades personales. Dios inspira confianza y es digno de ella. Y Dios no se cansará de escuchar nuestras peticiones. Le agrada escucharnos, le agrada tenernos delante de su trono y nos pide que vayamos día a día y pedir por todas las cosas que necesitamos para nuestra vida. Y tenemos la confianza de que en Cristo tenemos comunión con Él. Es a través de Cristo, es a través de lo que Cristo hizo por nosotros, que podemos tener esa comunión diaria con nuestro Padre, una relación personal que como hijos podemos ir a Dios y decirle, Señor, danos el sustento diario. Señor, ayúdanos. Pero si no estás en Cristo, estas oraciones que hagas no tendrán ningún sentido ni ninguna respuesta. Aún los fariseos oraban y no eran escuchados por Dios, porque no estaban en Cristo. Solo los hijos pueden orar al Padre y pedir todas las cosas, pedir diariamente, pedir todos los días. ¿Cuál es esa oración? El pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Mis hermanos, esta es una enseñanza en la cual nosotros podemos descansar y confiar plenamente en que Dios tiene cuidado de todas nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades. El Señor Jesucristo lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra que sale de Dios es una palabra digna de confianza, digna de ser recibida. Y Dios se complace en escucharnos todos los días, porque eso muestra una dependencia
de sus hijos hacia su Padre. Por eso es precioso poder recordar y estudiar nuevamente el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día.